jóvenes de la Subzona Centro, damos gracias a Dios que nos permite estar con los hermanos que nos acompañan el día de hoy, que les pido que se presenten, hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias, Sarita, Dios te bendiga abundantemente. Quiero saludar a los jóvenes, Dios les bendiga en grande manera. Ya algunos de ustedes me conocen, mi nombre es Efraín Luis Torres y agradezco a Dios por la oportunidad que me da de poder acercarme a ustedes a través de esta entrevista, esperando que sea de mucha edificación para la vida de cada uno de ustedes. Dios les bendiga, agradezco también a la mesa directiva y a la comisión ministerial. Dios les bendiga. Hola jóvenes, Dios les bendiga. Mi nombre es Mirna Morante, soy servidora de Dios y soy la esposa del hermano Efraín. Gracias. Gracias a Dios, hermanos, que aceptaron la invitación para estar en esta entrevista. Y bueno, sabemos que en febrero se celebra pues el 14 de febrero en el mundo. Sabemos que son pues demostraciones de amor, demostraciones de amistad, pero bueno, en resumen, nosotros tenemos la información de que, bueno, el 14 de febrero que se celebra el Día de San Valentín, que es una festividad de origen católico relacionada con el concepto universal del amor y la amistad. Y bueno, con el paso del tiempo, pues se ha dado esta idea de comercialización, de vender, de pues dar regalos, pero ustedes, hermanos, ¿qué saben o qué conocen de esta celebración? Bueno, ¿qué podemos decir? Pues que no es algo bíblico, y si no es bíblico, pues uno tiene que tener cuidado con lo que practica, porque nosotros tenemos que tener siempre presente que todo lo que nosotros hacemos tiene que glorificar a Dios, absolutamente todo. Eso lo debemos de tener nosotros claro. La Escritura dice: si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Si hacemos algo que va en contra de la Escritura, va en contra de lo establecido por el Señor, entonces ya no glorifica a Dios. Entonces ya en ese hecho, con lo que usted misma nos acaba de informar, uno no puede tomar parte en ello. Gracias, hermano. Muchos jóvenes tenían esta pregunta porque, bueno, aún en las iglesias se ha inmiscuido pues esta celebración y aún los jóvenes pues toman parte, a lo mejor con sus amistades, en sus relaciones de noviazgo, pero pues damos gracias a Dios que nos puede aclarar este punto para que los jóvenes también tengan en conocimiento de que como cristianos no debemos tomar parte en esta celebración. Pero ahora queremos conocer un poco de cómo ustedes conocieron a Cristo, un poco de su testimonio, hermanos. Bueno, de una manera, pues, ¿qué decimos? Breve. Yo agradezco al Señor porque, pues, nací en un hogar cristiano. Además de ello, ¿qué digo? Mis abuelos eran cristianos, mis padres eran cristianos. Y bueno, crecimos escuchando la bendita palabra del Señor hasta el día en que el Señor me encontró, me salvó, ya en mi juventud, pero desde niño, gracias al Señor, desde niño tuve la bendición de poder estar en la casa de Dios y estar en un hogar cristiano. Pero es importante reconocer que hubo un día muy especial en donde Cristo me alcanzó, y eso fue ya en mi juventud, gracias al Señor. ¿Y usted, hermana, qué nos puede contar? Bueno, en mi caso tenía un padre que era cristiano. Nos llevaba a ciertas reuniones, por ejemplo Navidad, Año Nuevo, Escuela Bíblica, Semana Santa. Eran nuestras reuniones que teníamos anualmente, se puede decir, porque pues esas reuniones son cada año. Éramos fieles a Escuela Bíblica, recuerdo, pero la verdad es que cuando uno no está cerca del Señor, no quiere nada de Dios. Yo también, gracias a Dios, el Señor tuvo misericordia de mí en mi juventud, pero recuerdo que antes se me hacía la invitación y me decían, vamos, va a haber una reunión de jóvenes, y la verdad es que yo no quería. En ese entonces yo estudiaba y trabajaba, y entonces mi excusa era no tener tiempo, como muchos lo vemos en la actualidad, y la verdad es que uno no quiere nada de Dios.
pero bendito sea el Señor que puso su mirada en mí, me escogió y me alcanzó en la juventud. Y precisamente fue en una reunión de jóvenes cuando el Señor tocó a mi vida. Pues qué bendición, hermanos, que ambos fueron pues salvos en su juventud, y vemos esto que es algo que nos muestra la juventud también, que para la juventud, aunque hay muchos pues trabajo, estudios, excusa, pues podemos ver que también Dios quiere que la juventud sea salva, hermanos. Y bueno, queremos también que nos platiquen un momento en el que ustedes han sido marcados como cristianos, un momento que hayan dicho, bueno, yo necesitaba la ayuda de Dios, o yo necesitaba que Dios respondiera a mi oración, pero pues necesitaba fe en Dios, no sé, una experiencia personal que ustedes tengan. Bueno, pues hemos tenido, ¿qué diremos? Yo creo que como cristianos muchas situaciones en donde hemos visto la mano bendita y poderosa del Señor. Una de ellas casi al inicio de nuestro matrimonio, que pues yo tuve que ser intervenido y la situación pues era complicada, y le dicen a mi esposa, pues es muy posible que su esposo no salga con vida. Pero pues como nuestra confianza está en el Señor, tanto ella como yo pudimos ver la mano bendita del Señor, y de hecho sí nos despedimos y dejamos nuestra vida en las manos del Señor, y que Dios hiciera lo que bien le pareciere. Y gracias a Dios que el Señor nos respondió. Ella puede comentarle parte de esto también. Sí, fue una situación difícil. Estábamos recién casados, creo fue el primer año, y necesitaba una intervención. De hecho, sus compañeros de élite lo llevaron a casa, ya no podía moverse, lo tuvimos que internar de emergencia, y bueno, pues los doctores siempre dan las terribles noticias, ¿no? Tal vez ya es la última vez que lo vea, así que despídase. Y ya dije, bueno, pues está en las manos de Dios. Inmediatamente le hablé a mi pastor y le dije, hermano, ¿sabe qué? Esta situación, mi esposo va a ser intervenido y está en el hospital. Y me dijo, no te preocupes, vamos a orar a Dios y lo dejamos en las manos de Dios. Y recuerdo que ese día fue un miércoles de Pentecostés, y dijo, aquí vamos a orar por él. Y bendito sea el Señor, que fue él el que intervino. Y bueno, pues así ha habido una serie de eventos. Otro de ellos fue cuando ambos perdimos a nuestros padres ya partieron con el Señor, y pues también esos son momentos muy difíciles, pero donde nosotros depositamos nos abandonamos en las manos del Señor, y el Señor fortalece nuestra vida, y pues se duele uno en grande manera, pero la fortaleza viene del Señor. Y bueno, pues Eso es importante, pues, hacerle ver a los muchachos que en Dios siempre van a tener un consuelo, una fortaleza. Sí. A veces, pues, somos fatalistas y decimos, Dios mío, si me faltara mi amada, si me faltara mi amado, yo creo que no voy a poder salir adelante. No se preocupen. Hay uno que nunca nos abandona, sí, que estará ahí siempre porque lo prometió. Y aunque nosotros sintamos no poder, eso es una realidad, nosotros no podemos, Él sí puede. Así. Sí, amén. Hermanos, pues gracias por compartir esa experiencia, y creemos que para los jóvenes también es algo pues de grande bendición, porque sí, como usted dice, muchas veces la juventud piensa, bueno, si termino mi relación de noviazgo, ¿qué va a pasar? Ya no hay más. Pero sabemos que en nuestro Dios encontramos el consuelo, el reposo. Y bueno, ahora queremos también conocer, ustedes gracias a Dios sirven a Dios, están en el ministerio, pero ¿cómo fue ese llamado que Dios les hizo a su vida, hermanos? Bueno, pues ¿qué diré? Pues desde muy pequeño, vuelvo a reiterar, nací en un hogar cristiano. Cuando nací, ya siendo más grandecito, mi madre me comentaba que pues no podía nacer. Fue el Espíritu de Dios que vino en ella y empezó a hablar en otras lenguas ahí en el parto. Ahí hablando en el parto en otras lenguas fue como pude nacer.
así solamente. Y dice uno, ay Señor bendito. Cuando ella me comentaba, dice, porque tú vas a servir al Señor. Y luego tenía mi abuela que también era cristiana y ella llegaba a ver y llegaba a orar por mí y dice, voy a orar porque tú vas a servir al Señor. Y yo así, ay Dios mío, ¿cómo que voy a servir al Señor? Y el Señor hablaba mi vida, me hablaba en la palabra, mi padre ocupaba muchas horas para enseñarme la palabra y desde muy joven, desde muy pequeño, sabía que iba a servir al Señor. Dios ya me lo había confirmado y yo lo tenía muy claro en mi corazón, que decía, yo no me puedo hacer para acá o para otro lado, porque yo sé que mi vida es para el Señor. Y fue de esa manera que el Señor siempre estuvo ahí, conforme pasaron los años, siempre recordándome el propósito para el cual Él me había dado vida, y ese propósito pues era para servirle, hasta que Dios ya permitió que comenzara a hacerlo así. Y pues hermano, vemos en usted cumplido lo que dice la palabra de Dios, que desde antes que pues estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos había conocido y aún nos había escogido. Y pues damos gracias a Dios porque Dios lo usa en grande manera. Pero usted, hermana, también queremos conocer un poco de su testimonio. Bueno, en mi caso, les digo, yo conocí al Señor en mi juventud. En una de esas reuniones de jóvenes, un hermano predicando decía, muchos de los que están aquí van a servir a Dios. Y pues uno escucha nada más. Pero me señaló y yo dije, yo pues ni por aquí. que yo fuera a servir a Dios. No estaba lejos de mi mente, de mis pensamientos, decir yo voy a servir a Dios. Pero cuando yo ya inicié una relación de noviazgo con mi esposo, cuando platicamos con nuestro pastor, ahí el Señor, puedo decir que me confirmó, cuando el hermano dijo, el hermano va a servir a Dios, ¿usted está dispuesta a servir a Dios? Yo dije, sí, con la ayuda de Dios. Y sí, cayó como en mí una responsabilidad. Le digo a mi esposo que fue un momento especial, porque fue algo que el Señor me dio. Y bueno, pues ya lo confirmé a lo largo de nuestra relación. Y pues sí, hermana, sabemos que también como esposa de pastor, pues tiene muchas luchas, tiene pues muchos también por qué orar por su esposo. Ese apoyo que dice la palabra de Dios, esa ayuda aún idónea que Dios le ha concedido al hermano Efraín también. Pero ahora queremos conocer un poco de cómo ustedes se conocieron, hermanos. Bueno, pues eso es muy, muy interesante. Gracias a Dios que le digo a mi esposa, pues que yo soy de un pueblo de Veracruz, al sur de Veracruz, de las Chuapas, ya colindando con Oaxaca, Chiapas, Tabasco, ya al sur. Y le digo, mira, tú acá en la Ciudad de México, yo allá hasta el sur, y el Señor nos reunió en el templo Oreb de la Agrícola Oriental. Y ahí fue que nos conocimos, en el grupo de jóvenes. Gracias al Señor, ahí fue que pues conocí a la hermana Mirna, que ahora es mi esposa. Y bueno, ella tenía sus planes. Ella tenía proyectos de irse de la Ciudad de México, y como amigos ella me comentó, y yo le decía, tú no te vas a ir, pero ya sabía por qué, y todavía no le decía nada, pero yo ya sabía. Decía, sí, ya tengo planes, decía ella, y yo le digo, no te vas a ir. Y yo no sabía por qué. y gracias a Dios fue que ahí nos conocimos, y ya después fue que yo le dije que sí quería ser mi novia. Y fue así como nos conocimos, gracias al Señor. Bueno, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Pero hermana, ¿cuál es su versión de los hechos? Pues sí, que nos conocimos ahí en la Agrícola.
La verdad se cumple lo que dice la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Bueno, al menos yo cuando me convertí al Señor, pues mi deleite era servir a Dios. Y estuve colaborando en escuela bíblica, era la secretaria del pastor, era la que colocaba la mesa de la Santa Cena, era la tesorera en escuela bíblica y bueno, diferentes actividades y más, tenía más trabajo. Y pues yo me deleitaba sirviendo al Señor. La verdad no esperaba ni tener novio ni casarme. Mis pensamientos no estaban ahí. Pero bueno, Dios, que conoce todas las cosas, fue el que nos encargó de reunirnos. Y pues gracias a Dios estamos a punto de cumplir 18 años de casados. Qué bueno, gracias a Dios. Ahí nos invita también. Bueno, y ahora cuéntenos cuánto tiempo oraron para pues reiniciar una relación de noviazgo. Bueno, eso es, ¿qué diré? Muy especial, porque ¿qué creen? Que desde los 6 años yo le pedí al Señor a mi esposa. A esa edad, aunque parezca, no sé qué pensarán algunos de ustedes, una locura. Yo era un niño muy inquieto. Muy inquieto. Imagínense el más inquieto de la iglesia, de la congregación. Y yo le decía al Señor, como ya había en mi corazón eso de que Dios había hablado y que le iba a servir, yo le decía: dame una esposa que sea tranquila, dame una esposa sabia. Yo quiero una esposa que tenga ese temple, que no sea como yo, así alocado, agresivo, y no, Señor, porque así no se va a poder. Y entonces yo necesito una esposa. Yo así desde mi niñez le decía que sea tranquilita, que sea pasiva, porque en lo que yo voy a toda velocidad, ella me va frenando. Y entonces desde ahí le comencé a pedir al Señor. Llegué a mi adolescencia y le decía: Señor, esta es mi petición. Yo no sé cuándo sea, ni dónde esté, pero esa es mi petición. Te pido por mi esposa. Tú sabes dónde está. Tú sabes. Yo estaba en el pueblo, allá me crié, y mi esposa ya estaba aquí en la Ciudad de México y yo en el pueblo. Pero yo ya le estaba pidiendo al Señor, y así en mi juventud le pedí, y siempre tuve eso presente. Señor, que tema tu nombre, que sea una mujer sabia. Así como se la pedí al Señor en esas características, así me la dio. Así me la dio el Señor. Y entonces, pues si me preguntan, sí fue una petición, ¿cómo diré?, de vida. En mi caso fue una petición de vida, de pedirle a mi esposa. Y yo le decía al Señor también: es que yo quiero mi esposa, la que va a ser mi novia, va a ser mi esposa. Y realmente cuando yo me le declaré a mi esposa, yo le dije: yo quiero que seas mi novia, pero para que seas mi esposa. Así. Y entonces yo ya se lo había dicho al Señor. Y no era para vamos a ser novios a ver si funciona. No, yo le había pedido al Señor, y el Señor ya me había contestado. Entonces era para que fuera mi esposa, no para ver si funciona o no. Fue de esa manera, gracias a Dios. ¿Y usted, hermano? Pues así como lo narró el hermano, así fue. No, pero ¿desde cuándo oró usted? No, yo les vuelvo a repetir. Cuando yo me convertí al Señor, mi único anhelo era servir a Dios. Pero pues Dios se encarga de todas las cosas. Y ya después me hice novia del hermano, y al poco tiempo nos casamos. Sí, no eran los planes de mi esposa casarse. Ya no tenían eso en sus propósitos de vida, casarse o tener novio. Para ella no, o sea, no era ese su objetivo, su propósito, pero Dios se lo dio. Sí. Y siempre les digo: mi esposa tiene un don preciosísimo. Me dicen: ¿cuál? Don Efraín. Ese es el don preciosísimo que tiene mi amada esposa. Bueno, pero Dios escuchó la oración de nuestro hermano y le dio el complemento que necesitaba y que tanto le pedía a Dios pues toda su vida.
Y aunque la hermana pues tal vez no pensaba casarse, Dios conocía también los planes, los propósitos y que iba a ser de bendición también para su vida, nuestro hermano. Pero ahora, bueno, los jóvenes también preguntan que durante una relación de amistad, o bueno, sí, unos amigos, mujer y hombre, ¿qué límites puede haber? Ya puede ser, por ejemplo, abrazarse, saludarse de beso, no lo sé. Bueno, jóvenes, ¿qué podemos decir a esto? Siempre tenemos que preguntarle al Señor, siempre tenemos que ir a las Escrituras y uno dice, ¿qué límites tengo? ¿Hasta dónde puedo llegar en mi relación de amistad? Bueno, depende de... Si no tienen novio y cuando ya tienen su novio ya hay un compromiso y debe de existir ¿qué? Un respeto. Ese respeto no solo que honre a Dios, sino que honre también ¿a quién? A la otra persona. Así, si hablamos del matrimonio, pues mucho más. Pero si hablamos de muchachos, todos son amigos. ¿Hasta dónde puede llegar esa amistad? Pues la Biblia nos enseña muy bien, hallaste la miel, toma la que te basta. No sea que hartándote de ella, ¿qué? La vomite. Entonces todo dentro de la prudencia, porque la Biblia nos enseña, hermana Sarita, el trato hacia las personas es diferente y dependiendo la personalidad y el carácter de cada uno. En Colosenses, el apóstol Pablo habla acerca de ello y dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo conviene responder a cada uno, porque todos son diferentes. Si yo tengo amigos, yo tengo que conocerlos y no son iguales, todos son ¿qué? Diferentes. Por eso la Biblia ya nos enseña, vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, es decir, el sazón en su punto. Como tratas a uno, no puedes ¿qué? No puedes tratar al otro así. ¿Por qué? Porque su carácter, su temperamento es diferente y Dios nos lleva al entendimiento de tratarlos de acuerdo a cómo son cada uno de ellos. Así, a veces yo digo que los jóvenes también pueden tener amistades con personas ya adultas. La Biblia también nos enseña a los jóvenes, trátalos como ¿qué? Como hermanos, ya los mayores como a madre, como a padre. Entonces es ahí donde nosotros descansamos en cuanto a los límites. Bueno, uno tiene que ser respetuoso sabiendo que esa relación de amistad también tiene que honrar y glorificar a Dios. Así, el respeto es muy importante. Entonces debemos de tomarlo en cuenta, así para que pues no rebasemos nosotros esa línea, porque es que así nos llevamos y a veces se faltan el respeto con palabras, se faltan el respeto ya tocándose con golpes, o se faltan el respeto a veces. No se ha escuchado esa frase de que es que son amigobios y no, espérate, para todas las cosas hay tiempo. Si es tu amigo, es tu amiga, eso es lo que es. Eso es lo que es. Ya cuando tú quieras formalizar una relación, hazlo, formalízalo. Así, formalízalo. No des la apariencia, porque a veces dicen que son amigos, pero parecen novios. No, si son amigos, trátense como ¿qué? Como amigos. Así, si ya quieren formalizar una relación, hablen sinceramente, de frente, así. Y justo ese es un problema que pues actualmente se está viviendo en la sociedad, que muchos jóvenes no quieren comprometerse aún a una relación de noviazgo y lo que sucede es que pues se tratan como amigos, cuando en realidad pues para atrás también pues hay una relación pues prácticamente de noviazgo. Y pues gracias a hermano Efraín por aclararnos este punto para que los jóvenes tengan más claridad en hasta dónde pueden llegar en una relación de amistad. Pero ahora también nos preguntan, ¿cómo saber que aún no es el tiempo de Dios para empezar una relación? Hay muchos jóvenes que están orando ya por su novio o por su novia, pero ¿cómo saber que aún no es el tiempo de iniciar esa relación de noviazgo? La verdad es que cuando Dios abre puerta,
si uno dice, ¿será el tiempo de Dios? Pues cuando Dios, ya es el tiempo de Dios, el Señor que pone todo, así, pone todo. Le va a poner hasta la novia, ahí va a estar. Dios se encarga de todo ello. Y a veces uno dice, fíjese, ¿cómo sé que es el tiempo de Dios? Hay cosas, hermana Sarita, donde Dios nos ha dado entendimiento. Sí, y uno debe usar el entendimiento. Dice, ¿cómo sé que ya es el tiempo de Dios? Ay, hermano, ocupe el entendimiento. Ya tienes 28, 30 años, ya es momento de que ores a Dios y le pidan al Señor si tiene, porque me refiero a esto porque hay quienes tienen la oportunidad. Ya sea señoritas, ya sea muchachos, y han tenido la oportunidad de iniciar una relación de noviazgo, pero por ese temor dicen, no, es que no sé si sea de Dios. Ya, ¿qué dice uno? Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Señor, yo quiero saber si es tu tiempo. Pide el consejo. A sus padres, dígale, papá, mamá, voy a iniciar una relación. ¿Tú qué dices? Dame el consejo. A sus pastores, pidan el consejo. Y cuando ustedes piden el consejo y ven la mano de Dios, ¿cómo? En que todos aprueban, que nadie se opone. ¿Qué dice uno? Esto es de Dios, Dios ya abrió puertas. Ahí está la bendición. Pues adelante, no te tardes. Bueno, y también muchos jóvenes nos están preguntando que ¿hasta qué edad de diferencia es permitido para iniciar una relación de noviazgo? Por ejemplo, un joven de 20 años con una señorita de 35 o viceversa. ¿Ustedes qué opinan de esto? Bueno, si algunos se preguntan qué dice la Escritura, ¿lo prohíbe? No lo prohíbe. Lo que tiene que haber es esa madurez. Es una realidad que hay jóvenes que se casan en la misma edad y han fracasado. Y hay quienes se han casado en la misma edad y han tenido éxito. Hay otros que se han casado con diferencia de edad y les ha ido bien, pero también hay quienes se han casado con diferencia de edad y les ha ido mal. Y uno dice, pues, ¿qué es lo que pasó? ¿Fue la diferencia de edad? No, pues es la madurez. Es la madurez cuando uno acepta una relación, pues uno sabe, uno tiene que estar consciente de precisamente en esto acerca de la diferencia de edad. Así de manera especial la persona que pues tiene más edad. ¿Por qué? Porque posiblemente el menor, su madurez, su forma de pensar, pues no sea la misma y tiene que haber allí una comprensión. Pero si se aman, si piden el consejo, si Dios aprueba y todo va bien, pues adelante con la ayuda del Señor, teniendo la bendición de Dios, siempre va a funcionar así. ¿Y usted, hermana, qué opina? Bueno, pues déjenme comentarles algo. Mi esposo y yo, cuando nos casamos, sí hay una diferencia de edad. Cuando nos casamos yo tenía 30 y él 25. Pero gracias a Dios hemos sido muy felices. Gracias a nuestro Dios. Bueno, cuando es de Dios, como ustedes dicen, pues Dios abre las puertas y Dios confirma. Pero también esta pregunta nos la han hecho muchos jóvenes y bueno, la resumimos de diferentes maneras, pero la resumimos en esto. ¿Cómo saber o reconocer que es la persona que Dios me mandó? ¿Cómo podemos reconocer que esa es la persona indicada? Pues ya habíamos respondido un poquito acerca de eso. Cuando Dios abre puertas, pues uno sabe que pues Dios está de nuestro lado, está probando. Hay algo muy importante, dice, porque en la pregunta, ¿cómo sé que es la persona? ¿Cómo sé que Dios aprueba? La verdad es que Dios da su bendición y la Biblia dice, el que halló esposa, halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Y a veces dicen, yo creo que el Señor se equivocó porque fracasamos en la relación. No. El Señor no es el que se equivocó. Este tipo de preguntas no las debemos de hacer como para excusarme si yo no cumplo
como esposo y decir fracasó. Entonces, Señor, ¿qué pasó? No es, Señor, ¿qué pasó? Sino yo tengo que asumir mi responsabilidad. Si no la cuidé, si no la ministré, si no la amé, si no cultivé la relación, todo lo que me manda la Escritura en Efesios 5, si yo no he comprendido mi rol de esposo y que el matrimonio es un tipo del evangelio y las responsabilidades que yo tengo como esposo de amarla, así como Cristo, ¿qué? Amó a la iglesia, y uno tiene que tener en cuenta eso. Y uno dice, Señor, es que no funcionó, entonces no era de ti. No, sí era de Dios, pero el problema no fue Dios ni fue ella. El problema es uno que no sabe tomar su parte, su rol como esposo. Así, entonces la verdad es que dentro del matrimonio Dios nos ha dado una responsabilidad muy grande. Ustedes, muchachos, como jóvenes, deben de saber ese rol, lo tienen que tener muy presente. Así es importantísimo para que el matrimonio glorifique al Señor, porque de eso se trata, que con nuestro matrimonio Dios sea glorificado. Y usted, hermana, ¿cómo piensa o cuál es su opinión de cómo puede reconocer que esa es la persona indicada o que el hermano Efraín fue la persona indicada? ¿Cómo lo reconoció? Bueno, por experiencia personal, nosotros vimos que nuestra vida espiritual nunca fue en decadencia. Al contrario, nosotros podíamos estar sirviendo al Señor en plenitud, en lo que Dios les permita, porque todos, cuando el Señor nos alcanza, pues empezamos a trabajar en la obra del Señor, en lo que Él nos permite. Hay quienes atienden grupos doctrinales, hacen venta, pueden hacer el aseo del templo, no sé, diversas actividades que hay en la casa del Señor, salen a evangelizar. Bueno, pues esa vida espiritual nunca va a ir en decadencia, sino por el contrario. Ya como pareja, como novios, en una relación de novios, nunca va a estar mermada su vida espiritual. Eso es lo que yo he visto, y también en otras personas que se nos acercan para pedir el consejo. Cuando la vida espiritual de la señorita o del joven va en decadencia, entonces quiere decir que esa no es una relación que está aprobada por Dios, porque no pueden decaer, tienen que seguir adelante. Miren, también nos ha tocado ver, hay quienes están en una relación de noviazgo y todo el tiempo quieren estar juntos en el templo y ahí juntitos. Muchachos, pues ustedes todavía no son esposos, ustedes vienen al templo y ahí juntos, bueno, ya, se casan y ya casados, cada quien quiere andar por su lado, entonces, o sea, ¿cómo? ¿No? Entonces, por eso les digo, nunca va a haber una decadencia en la vida espiritual del joven o de la señorita. Y también, hermana, tocaba un punto muy importante. Bueno, era una de las últimas preguntas, pero de una vez, hermanos. Algún joven nos preguntó que qué tanto puede mostrar su amor en el templo si tiene una relación de noviazgo. Bueno, muy buena pregunta y esto es importante. Ahora, si yo les pregunto ahora a ustedes, muchachos, ¿a qué se va a la escuela? Y la respuesta simple es a estudiar. Y si hablamos del trabajo, ¿a qué se va el trabajo? Pues a trabajar. No puede decir uno a echar novios. A chacotear. Y porque te van a correr, porque no se va a eso. Y entonces la pregunta, ¿a qué vienes a la casa de Dios? Jesucristo lo marcó muy claro así: mi casa de oración será llamada. Así muy puntual, muy claro. Cuando uno viene al templo, viene a darle gloria al Señor, a reconocerlo, a adorarlo, a escuchar su voz a través de la palabra.
No viene uno aquí como comúnmente escuchamos, dice, viene a echar novio. No, eso no se viene al templo. Entonces, si usted dice, ¿qué tanto puedo yo mostrar mi amor? Aquí nuestro amor venimos a mostrárselo ¿a quién? Pues venimos a mostrárselo al Señor. Así, entonces aquí no se vienen a dar manifestaciones de amor entre ustedes, sino manifestamos nuestro amor a través de la adoración, de la oración, de nuestra atención a la palabra, manifestamos nuestro amor a Dios. Entonces, olvídense por favor de eso, de sentarse juntos, de estar abrazándose, de darse un piquito en el templo. Es clara la palabra. Así mi casa de oración será llamada. Así definitivamente no es para hacer relaciones o manifestar relaciones de noviazgo. Es para adorar al Señor. Amén. Y bueno, esto también es algo muy importante que nos hace ver a la juventud, porque pues muchos pues pueden llegar a caer aún en algo que no es correcto dentro de la casa de nuestro Dios. Pero también nos preguntan los jóvenes, bueno, si ya tengo una relación de noviazgo, ¿cómo Dios me confirma que ya es momento de dar el siguiente paso, o sea, el matrimonio? El tiempo, si ya Dios le permitió un tiempo considerable, no se la va a pasar toda la vida de novio. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que para todas las cosas hay ¿qué? Para todas las cosas hay tiempo. Eso lo debemos de tener en cuenta. Entonces, es como si un niño dice, es que yo no quiero salir del grupo de primario. Hijo, en 15 días cumples 12 años. Ya llegó tu tiempo, tienes que pasar ¿a dónde? Con los intermedios, ya llegó tu tiempo. Entonces, para todas las cosas, el Señor así lo determina, así nos lo enseña, que todas las cosas tienen un tiempo. Entonces, ya considerando esa relación de noviazgo, sentándose ambos y diciendo, bueno, ya llevamos 2 años, 3 años, y algunos dicen, pues ya llevamos 5 años. Oye, no te vas a pasar toda la vida de novio, ya es momento de ¿qué? De formalizar. Ya Dios te ha dado un trabajo estable, ya. Adelante. Tuviste la aprobación del Señor a través de tus padres, de tu pastor. Ya no hay nada que te detenga. Avanza, lo que sigue. Y bueno, todo esto, en su experiencia, en lo que ustedes han visto, ¿a qué edad consideran que es mejor casarse? ¿Hay una edad? Ustedes dicen, bueno, en mi experiencia he visto que a tal edad o después de los 20, después de los 25 es mejor, o más joven, no lo sé. No hay una edad como tal, así que uno diga, bueno, esta edad es la que se tienen que casar. Decía anteriormente, tienen que estar maduros para poder enfrentar esta nueva etapa que se llama matrimonio. Sí hemos visto muchachos de 18 años que han contraído matrimonio y Dios los ha bendecido, han hecho todo bien, y uno dice, 18 años, sí, hicieron todo bien, y ya pasaron 20 años y ahí están muy bien. Otros se casaron a los 20 y sirven al Señor muy bien. Y dice uno, gracias a Dios, como nosotros que ya nos casamos más mayores, y gracias a Dios aquí estamos. Otros se han casado a los 35, 40 años, y Dios los ha bendecido. No hay como tal una edad que uno diga, te tienes que casar a los 25 o a los 20, esta es la edad. No, recordemos que Dios actúa soberanamente y particularmente con cada uno de nosotros. Y como todo lo ponemos en las manos de Dios, Él es el que nos indica que el momento, así. Y a través de mucho, porque puede ser a través de la voz de tu pastor, que tu pastor te diga, hijito, como que ya te tardaste mucho, ya hay que dar el siguiente paso. Y entonces uno dice, ¿verdad que sí? Pues sí, con la ayuda del Señor. Y Dios hablando a través de tu pastor, Dios hablando a través de una predicación, te va a indicar, te va a llevar que ya es momento. Tú mismo, a través del entendimiento que Dios te ha dado, el sentido común, tú dices, no, pues ya es hora, ya es tiempo, ya nos conocimos en nuestra relación de noviazgo,
Ahora hay que formalizar el matrimonio con la ayuda del Señor. Y ahora, hermanos, bueno, a cada uno en su experiencia personal les queremos preguntar también, ¿cómo le hicieron para adaptar el carácter? Pues sabemos que cada uno tiene su carácter, su temperamento que Dios les ha dado, pero ya como matrimonio, ¿cómo le hicieron para adaptarse? ¿Hubo problemas o siempre fue felicidad? Por supuesto que va a haber diferencias, eso es innegable. ¿Por qué? Porque cada uno viene de un contexto diferente. Yo les decía a ustedes, yo desde pequeño le pedí al Señor, a causa de mi carácter muy violento, muy agresivo, muy arrebatado, inquieto, y entonces por eso yo le pedí al Señor, yo quiero a mi esposa así, de esa manera. ¿Cómo fue que logré yo poder, ¿qué les diré? No tener esos problemas en el matrimonio? Fue a través del Evangelio, a través de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios mismo a través de su palabra, Él nos enseña y Él abrió mis ojos. ¿Cómo? Porque ahí en Efesios 5, ahí nos da o nos enseña de una manera amplia cómo debe ser el esposo, cómo debe ser la esposa, la sujeción, las responsabilidades. Y cuando yo veo ahí en la Escritura que Cristo es que da salud al cuerpo, es decir, a la iglesia, y que la iglesia ustedes saben que es la esposa, la novia, y uno dice, ¿cómo Cristo es el que provee todo para que la iglesia pueda estar ¿qué? Bien? Y uno dice, Señor, el matrimonio es un tipo del evangelio donde el esposo ¿qué? Donde el esposo representa a Cristo y la esposa a la iglesia. Y yo tengo la responsabilidad de presentar ante Dios una esposa como no frustrada, no amargada, no resentida por mi carácter, por mi forma de ser, no, sino que yo tengo que manifestar el carácter de Cristo de tal manera que ella pueda ver a Cristo en mí. Así. Y fue el Señor que ese carácter y que esa ingobernabilidad, el Señor vino a poner así con su palabra ese gobierno. De tal manera que yo manifestara el carácter de Cristo para que ella que sea una esposa feliz y amada. Yo amo a mi esposa, cuido a mi esposa. Y que ella pueda ver a quién, a Cristo en mí. Y ahí está ella, sí, siempre con la palabra, recordándome también, Cristo haría eso. Y uno dice, ay, Señor bendito. Y dice uno, gracias al Señor. Y fue de esa manera que pude, de esa manera que fue con la ayuda de Dios y su palabra gloriosa, así. Sí. ¿Y usted, hermana, qué nos platica? Igual, así como lo platica mi esposo, yo también cuando vi en las Escrituras que Cristo es la cabeza y el varón, y que hay una jerarquía, y cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, pues todo marcha perfectamente. Yo en mi juventud fui muy independiente. Uh-huh. Trabajaba, pues ya hacía las cosas por mí, subía, bajaba. Cuando me caso, pues entiendo que tengo que estar bajo un gobierno, pero no porque Él me lo imponga, sino porque en las Escrituras así lo comprendemos. ¿Y qué creen? Que eso nos da felicidad, porque nos sometemos a la voluntad de Dios. Y entonces, pues, hemos ido bien. Pues no cabe duda que pues Dios une pues, los diferentes caracteres, temperamentos, pero también Dios nos moldea. Y vemos en su testimonio de cada uno que pues ustedes también han sido moldeados aún en el matrimonio, en el noviazgo, en el matrimonio. Y deseamos que también todos los demás jóvenes que nos están escuchando puedan pues también tener esa experiencia en lo personal. Y bueno, actualmente la juventud pues tiene muchas responsabilidades, muchos trabajan en sus estudios, en la universidad, pues en la preparatoria algunos, pero nos preguntan cómo puedo equilibrar
mis responsabilidades en lo familiar, pero también tener una relación pues de noviazgo, que no descuide a mi familia, porque muchos jóvenes, como ustedes lo dicen, quieren pasar todo el tiempo pues con su novio o con su novia, pero pues muchas veces descuidan lo familiar y lo más importante, a nuestro Dios. Bueno, la administración del tiempo es esencial, Sarita, porque el tiempo es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios y tenemos nosotros que administrarlo. Y bueno, la Biblia nos enseña muchas cosas. El que no trabaja, que no coma, pero también nos enseña, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tú tienes que trabajar, tú tienes que estudiar, pero también tienes que darle a Dios lo que le corresponde. Así, ¿y esto cómo se logra? A través de una buena administración de nuestro tiempo. Hoy estamos bombardeados no solamente por el materialismo, todas las cosas que son, ¿cómo podemos llamarle? Son distractores, factores distractores, las redes sociales. Eso hace que el joven pierda mucho tiempo. Y el tiempo que sacrifican es el de Dios. Sucede que el tiempo que sacrifican es el de Dios porque van a ir a trabajar. Ahí no pueden decir no voy a ir, o tienen que estudiar. Ahí no pueden decir que no. Pero el tiempo que siempre se ve sacrificado es el tiempo de Dios, pero por una mala administración. Recordemos otra vez que para todas las cosas hay tiempo. Si administramos nosotros nuestro tiempo, entonces el joven va a poder llevar bien su relación de noviazgo, dándole a Dios lo que es de Dios y a César ¿qué? Lo que es de César, y ahí ya entra el noviazgo. No solo el trabajo, su vida personal, su relación de noviazgo, su relación familiar, todo tiene un orden y un momento. Entonces sí se puede, pero tenemos nosotros que administrar nuestro tiempo. Inclusive a veces como pastores tenemos que aconsejarlo porque la Biblia dice que exhortemos a los que andan como desordenadamente. ¿Sí? Y entonces para ubicarlos, para ayudarlos, porque pueden tener orden en su vida laboral, pero no tienen orden en su vida espiritual. Entonces ahí es donde uno los ubica, uno los enseña cómo tienen ellos que administrarse y repartir y administrar su tiempo para agradar a Dios. Pues como también dice la palabra de Dios, que todo tiene su tiempo, como usted también lo mencionaba. Y bueno, también algún joven nos mandó una pregunta porque, bueno, entendemos que ya tiene el deseo de casarse, pero nos menciona que no le gustan las celebraciones en grande y nos menciona que cómo o qué podrían hacer para agradar a Dios, porque tienen el deseo de agradar a Dios, pero no realizaron alguna celebración pues en grande. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Qué podrían hacer en esta circunstancia? Bueno, pues para agradar a Dios no se necesita tener una fiesta o como le llaman una celebración pomposa no, inclusive alguien puede hacer una fiesta en grande y no tener la bendición de Dios porque no fue sincero con Dios. ¿Cómo agradar a Dios y tener su bendición? Haz las cosas bien. Honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Más a los fornicarios y adúlteros juzgar a Dios. Alguien que ya cayó en el pecado de la fornicación y viene a recibir la bendición en el templo y hace una fiesta bien grande. Dice, ¿tiene la bendición de Dios porque hizo una fiesta grande? No tiene la bendición de Dios porque no honró a Dios. Si ustedes quieren honrar a Dios, entonces ¿qué tienen que hacer? Tienen que guardarse y no tener relaciones hasta el tiempo del matrimonio. Así, entonces agradas a Dios, te presentas en la casa del Señor, recibes su bendición y aunque no hubiera ni mole, la bendición de Dios ya está dada. Así, y la recibe abundantemente. Algunos que son muy discretos dicen, yo nada más quiero hacer una comidita familiar. Adelante, mientras tú agrades a Dios, honres el matrimonio, pongas en alto al Señor, así en tu relación de noviazgo. ¿Tienes la bendición del Señor?
Ya quien tiene la dicha de hacer una fiesta en grande y también, pero agradó a Dios, hizo las cosas bien, se presenta, recibe la bendición de Dios y hace una fiesta en grande, bendito sea Dios. Dios le da esa dicha también y también recibe la bendición del Señor. Y bueno, ya casi para terminar, ¿ustedes cómo fue su boda? ¿Qué nos pueden platicar de esto? Pues para mí fue muy bonita. Nosotros nos casamos en el templo de la Agrícola Oriental un domingo. Y gracias a Dios, pues muy especial, nos presentó nuestro pastor, el hermano Moisés Hernández, a quien amamos muchísimo y es especial para nosotros. Y bueno, fue el domingo en la mañana, ¿qué decimos? Recibimos la bendición de Dios. Ya nos habíamos casado por el civil, por supuesto. Y luego ya nos presentamos, hicimos una recepción en un salón que era un jardín, y la verdad pues tuvimos algunos contratiempos por el hecho de que fue más gente de la que esperábamos. Fue muchísima más gente de lo que nosotros teníamos previsto y pues ya nos estaban cobrando un excedente porque dices que ustedes saben que en los salones piden los boletos y nosotros quedamos con ellos que no. Pero ellos nos dijeron, no se preocupen porque si ustedes invitan a 400 gente, siempre viene la mitad, dice 200. O si invitan 500, vienen 250 y nosotros decimos, bueno, pues, y sucede que nuestros invitados pues llevaron a otros y no fue eso, sino que rebasó en muchísimo. Y ahí estábamos nerviosos, ustedes saben, empezando, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo pagamos? Y algunos contratiempos, pero para nosotros fue muy hermoso, en verdad. ¿Qué puedo decir? La bendición del Señor, su respaldo, todo. Uno dice gracias a Dios, porque en todo estuvo Dios, en todo lo dirigió el Señor. Y nos bendijo muchísimo. No sé qué puede decir mi esposa, qué recuerda de ese día. Pues la verdad, recorrer el pasillo de la Agrícola hasta llegar al altar es muy bonito, está muy largo. Sí, y pues sí, fue un día especial, inclusive porque queríamos casarnos pues en sábado, no se pudo, el viernes tampoco. Dijimos, bueno, pues Dios nos concedió casarnos en un día domingo. Pues sí fue especial. Y sí, y contar con el apoyo de toda la iglesia que estuvo presente ese día, como les decía mi esposo, rebasó el número de invitados, pero estuvimos muy, muy contentos, gracias a Dios. Y pues todo fue de bendición. Pues muchas gracias por compartir pues esas experiencias que ustedes han tenido. Pero hermanos, ¿algún último consejo que les quieran dar? ¿Algo más que quieran decirle a los jóvenes sobre este tema del noviazgo, del matrimonio? Adelante. Que teman a Dios, que siempre en su corazón haya temor a Dios. El temor a Dios nos va a librar de muchos males. Nada más. ¿Hermano? Bueno, todas las cosas tienen su fundamento. Si hablamos de una casa, sus buenos cimientos van a sostener esa casa. No dejen a Dios fuera de la ecuación. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. No hagan nada por ustedes mismos. Siempre sea Dios el cimiento de todo, de toda decisión. Nosotros siempre decimos, y hablamos con mi esposa, atendemos muchos problemas matrimoniales y le decimos, y nosotros no tenemos problemas, hija. 18 años y decimos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Decimos, y hemos sido tan felices. Dice uno puede evitarse muchas lágrimas, mucho dolor,
cuando pone a Cristo como fundamento. Todo Él, Señor, ¿tú qué dices? Y Él nos responde con su palabra. Señor, esto es correcto. Él nos responde con su palabra. Señor, voy a hacer esto. ¿Estás de acuerdo? Él nos responde con su palabra. Siempre tener presente a Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Ustedes pueden tener muchos proyectos, ser muy inteligentes, tener muchas oportunidades, pero si no ponen a Dios como fundamento, les aseguro que van a fracasar. Pero si ponen a Dios como fundamento, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La verán todos los días de su vida. Y pues ya escuchamos el consejo de pues la palabra de nuestro Dios y también de nuestros hermanos. Agradecemos, hermanos, por aceptar esta invitación, hermano Efraín, hermana Mirna. Agradecemos su participación y sabemos que para los jóvenes va a ser de grande bendición. Y bueno, damos gracias a todos los que nos están viendo y Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Gracias.